nuevamente a los que se incorporan ahora. Como decíamos, estamos con también el aniversario de 40 años de la muerte de nuestro gran escritor, no solamente argentino, sino internacional y de Latinoamérica, de Latinoamérica, y de la UBA, porque hoy se lo homenajea en la UBA, en el Consejo Superior, digamos, porque fue profesor de la Facultad de Filosofía y Letras durante muchos años. Y tenemos el honor de tener como coordinadora a Fernando Flores, que es vicepresidente de la Fundación Borges, que fue el que propuso esta actividad. Así que... Victoria. Sí. Victoria, está la presidenta. Claro, Victoria Kodama. Victoria Kodama, un placer tenerte acá. No sabía que estaba, un gusto. Perdón que hay mucho lío. Estaba escondido. No me dijeron, pero sí me habían comentado que había venido. Así que un honor tenerte acá nuevamente. Así que bueno, tenemos a la plana mayor de esta actividad, ¿no? de este gran maestro, que además tenemos el honor que sea de la UBA además. Así que y vamos a hacer un lío que es mezclar la neurociencia con un atrevimiento total, mil perdones, con el gran maestro. Así que bueno, te doy paso ya para la coordinación. Sí, dos. Bueno, buenas tardes. En realidad esta es una... hablando de historias y de narraciones, es una vieja historia que empieza cuando, para mí personalmente, cuando hace mucho tiempo le hice una entrevista a Borges sobre la muerte. Y él accedió a hacer esta entrevista, que se volvió a publicar en La Nación el 14 de junio, la fecha del aniversario de la muerte de Borges, se publicó esa entrevista. Y en la última pregunta que yo le hice a Borges, él me dijo que él había experimentado estar fuera del tiempo y del espacio, y que eso estaba reflejado en obras de él, en Sentirse en muerte, y también cuando él fue a caminar, que de repente se sintió en una experiencia muy especial, en Mateo 25:30, que ahora a Mariano Mender, que le hemos pedido que ilustre, porque estamos haciendo con la Fundación también una serie de videos para estudiantes, que son videos con fragmentos de lecturas de Borges, y hay una lectura que va a ser Mateo 25:30. La mayor parte de las ilustraciones las hizo Mariana, están en internet. Bueno, y a raíz de esto, hay temas que están vinculados a esta cuestión, que estuvimos abordando junto con María Kodama, el tema de otra experiencia, de esta experiencia que tuvo Borges, que algunos la vinculan con una experiencia de los budistas japoneses, el Satori. Y entonces hicimos en un momento dado un encuentro con María Kodama y con una catedrática, una académica de Puerto Rico, Luce López Baral, sobre esto que experimentó Borges, llamado Satori, ¿no? Y así fue que el año pasado también, entre los seminarios que normalmente me toca organizar en Madrid junto con universidades de España, la Universidad Pontificia de Comillas y también la Universidad de Juan Carlos, hicimos un seminario sobre un término que se había puesto de moda más en España, superconciencia. Esto a raíz de un médico español que tuvo muchos pacientes con experiencias cercanas a la muerte, y a él se le ocurrió hablar de esto, porque se volvió famoso. Tiene 4 millones de seguidores, así que Claudio Sin también lo envidiaría. Pero claro, él habla de estas experiencias cercanas a la muerte y también dice, bueno, yo como médico no lo puedo demostrar, pero que hay, digamos, ¿no? En el caso particular del que me tocó organizar, tenía que ver más con inteligencia artificial, porque el Foro Económico Social que llevo adelante ha venido haciendo reuniones sobre inteligencia artificial desde 2018, cuando hicimos una reunión en el Vaticano sobre este tema con catedráticos de varios países, y recientemente hemos tenido el gusto de tenerlo a Nacho Brusco, que nos vino a hablar justamente de inteligencia artificial, un tema que
se ha puesto muy de moda. Nosotros fuimos un poquito pioneros, ¿no? Entonces, bueno, tenemos por un lado que la inteligencia artificial puede tener conciencia y que probablemente, no sé si ya se puede afirmar, que ya interactúa con otras conciencias artificiales. Esto lo puede decir mejor el doctor Brusco o Mariana, ¿no? Entonces de ahí es que surgió este seminario heterogéneo, porque nos acompañó Nacho Brusco y también había una física cuántica, porque lo que te dicen algunos del ámbito de la medicina es, bueno, nosotros llegamos hasta acá a ver qué dice la física cuántica, y la física cuántica dice mucho más. Sí, quizás dice que ustedes y nosotros no estamos acá ahora, no sé dónde estamos, pero en algún lado estaremos. Pero esto también tiene que ver con las tecnologías, que con el avance de las tecnológicas, por ejemplo, Elon Musk dice que nosotros somos parte de un universo simulado, así que olvídense, porque ustedes son parte también de un universo simulado, según la persona más rica del mundo. Pero bueno, siendo a lo, digamos que puede ser más científico, nos interesó mucho saber qué opinan los neuropsiquiatras, los neurocientíficos, y el aporte del doctor Brusco nos pareció muy importante. Incluso cuando estábamos por empezar este seminario en Madrid, él nos comentó que, bueno, que él tenía un amigo pediatra que había muerto el hijo, ¿no? Y que él experimentó como que el hijo se iba, ¿no? Bueno, o sea, esas son experiencias raras que algunos pueden decir, bueno, estos son imaginación o vayan a saber qué cosa, y otros dicen, no, bueno, acá hay algo más. Y también nos habla de muchas cosas que las neurociencias están investigando, como Giulio Tognoni, y todo esto que se puede, de alguna manera, las unidades de conciencia se pueden identificar, y muchas otras cosas raras. Y también todo esto tiene que ver con lo que Borges había entrevisto como precursor, ¿no? En varias de sus obras, no solamente en esta, sino de la Aleph, a las cuales se va a referir Mariana, las redes neuronales, y toda esta realidad que, bueno, a veces la gente de las artes y de la literatura han podido ser precursores en todo esto, y por eso se nos ocurrió seguir con estos temas este año, que se cumplen 40 años de la muerte de Borges, y que también lo hemos colocado como parte de este enorme programa de actividades que llevó adelante la Fundación Borges, con Victoria y Mariana Kodama a la cabeza, con muestras, conferencias y múltiples actividades, y entre estas otras surgió esta conferencia. Por eso le pedimos el valioso aporte de Mariana y también de Ignacio Brusco para seguir investigando estos temas, que vamos a continuar a fines de octubre en Madrid. Pero por ahora estamos acá, y si no estamos fuera del espacio, entonces le vamos a ceder su tiempo a Mariana para que nos hable un poco de este tema de las redes neuronales y de Borges. Muchas gracias. Bueno, yo me paro, perdonen, porque a mí me gusta más mirarlos y hablar, interactuar con ustedes. Bueno, yo soy docente de la UBA, también profesora de anatomía y de neurología de la UBA. Y hace unos años escribimos con Lucas Adur, que es un experto en Borges de la Facultad de Letras, un paper que se llama Borges desde las neurociencias, que los invito a leer, está libre para descargarse, y hablábamos de muchas de estas cosas que Borges vio. Pero bueno, ahora en base a esta invitación tan interesante que nos hace Fernando con este tema, ¿no? Que es como, bueno, tomá, te tiro la pelota a ver si la pateas, la cabeceas y la tiras al arco. Hablemos sobre Borges y la conciencia. Yo estuve todo el año pasado con Lucas justamente trabajando en el Aleph, ¿no? Metiéndonos en ese sótano y trabajando en ese texto, y pensaba que quizás tiene que haber un paralelismo con este cuento en particular. Porque el Aleph, si lo leyeron, recuerdan que era un punto que contiene todos los puntos, y que el mismo Borges decía qué difícil es definirlo, ¿no?
porque el lenguaje es sucesivo y yo vi un montón de cosas todas a la vez y voy a intentar, él dice, voy a intentar decirlo, y es esa página con esa enumeración hermosa, donde dice vi esto, vi aquello, vi lo otro, vi aquello, y sabe que se queda corto en eso, y sabe que tampoco tiene sentido enumerarlo todo, porque eso es lo que hacía Dareri, que era el otro que escribía mal, que bajaba todos los días a ver el Aleph y escribía tal cual lo que veía. Entonces, la conciencia podría considerarse también una cosa así, ¿no? Él imagina esto en 1949, dicho sea de paso, se cumplieron 80 años de esto, y es una metáfora literaria entonces de la conciencia, de cómo la conciencia también es simultánea. Por eso me parecía que el Aleph era el cuento que nos convenía. Acá tienen, por ejemplo, unas viñetitas de la historieta que estamos trabajando con Lucas, y fíjense lo que dice: por lo demás, el problema central es irresoluble. La enumeración, siquiera parcial, de un conjunto infinito, lo dice mejor Borges que lo digo yo, ¿no? En ese instante gigantesco he visto millones de actos deleitables o atroces, todos ocupados en el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré es sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. Bueno, es lo que hablábamos recién. Si yo les pregunto a ustedes qué es la conciencia, ¿alguien me puede decir? Todos sabemos lo que es, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Sabemos todo. ¿Alguien me lo puede decir? No, ¿no? ¿Qué es el tiempo? También sabemos qué es el tiempo, pero también cuesta, ¿no? Son esas cosas un poco abstractas que no podemos definir. Justamente por esto también, ¿no? Porque es algo sucesivo. Los neurólogos lo definimos de una manera súper pragmática, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Bueno, sabemos que la conciencia tiene dos partes, o sea, son actos significativos del sujeto, en el cual tiene conciencia de sí mismo y de su entorno. Esa sería la definición del libro de neurología. Y tiene una parte que se llama contenido, que tiene que ver con la corteza cerebral, donde las conexiones son horizontales entre distintas partes de la corteza, y otra parte que tiene que ver con la reactividad, despertarse o no, estar consciente o estar en coma, donde las conexiones son verticales, ¿sí? Arriba y abajo, diencéfalo-tronco, esto estamos bien. Por supuesto, todo esto comparten muchas redes y comparten estructuras neurales, pero nosotros ya no pensamos más así. ¿Se acuerdan de esos modelos de cerebros steampunk, donde había un área A que comunicaba con el área B, el área C? Saben que el paradigma de la neuroanatomía está cambiando y ya hemos abandonado esto, ¿sí? No va más. Y ahora hablamos de redes. Estamos complicando todo. En la mayoría de los libros de neuroanatomía ustedes no van a encontrar este concepto de redes. Todo esto es actualización de los últimos 10 años, les diría, y entonces hasta que empiece a aparecer en los libros va a tardar. Hay que ir a leerlo en los papers o ver clases de neuroanatomía. De hecho, miren, ya lo había hecho Sherrington en 1940, esta definición hermosa de la conciencia. Es un cerebro que se despierta. Él decía que es como un telar mágico, y habla de las redes. ¿Se acuerdan de Sherrington, no? El hombre que hacía estos experimentos terribles con los gatos, que les iba cortando a distintos niveles a ver si descerebraba, decorticaba, etc. Bueno, decía que es como un telar encantado, el cerebro que se despierta, donde hay millones de lanzaderas, que son las conexiones entre las áreas, tejen un patrón que se disuelve. Siempre es un patrón con sentido, aunque nunca uno perdurable. Habla de la cosa cambiante de la conciencia, como todo el tiempo está comunicándose una cosa con otra, y de esa cosa sucesiva, infinita, que no podemos definir. Bueno, entonces veamos acá los modelos que hay ahora de la conciencia. A lo mejor nos pisamos un poco acá con Nacho, ¿no? Pero bueno, hay dos modelos que convergen. Uno es el de la teoría del espacio global de trabajo, o sea, hay un espacio neuronal compartido y ahí surge la conciencia, y esto hace que después se difunda hacia distintos lugares, como si fuera una repetidora. Bueno, para esto usamos redes frontoparietales de largo alcance. Ahora vamos a hablar un poco de esto. La otra es la teoría de Tononi, como contaba Fernando también, de Giulio Tononi, de la teoría de la información integrada, donde es un sistema que se integra, o sea que es más que la suma de sus partes. Va entrando toda la información, lo va integrando. Y entonces cuanto más integrado esté todo eso, más rica va a ser la experiencia. Muy bien, como la ley, ¿no? Integra, en un puntito integra un montón de cosas. Yo sigo pensando en paralelo con Borges. Bueno, para los que no oyeron hablar de las redes, seguro sí, los psiquiatras ya están bastante familiarizados con este tema. Saben que estas redes a gran escala se descubrieron cuando empezamos a hacer resonancias funcionales, ¿no?
y empezamos a ver que el silencio entre las tareas no era tal, sino que ahí se prendía otra red que no estaba activa normalmente. Entonces, bueno, hay muchas redes a gran escala que sirven para determinadas tareas. Por ejemplo, redes visuales, ¿sí? La celestita que está acá atrás, red somatomotora, dorsal atencional, la red por defecto, ¿sí? Que usa esta partecita acá, bueno, la desaliencia, la red límbica, etc. En verdad hay una página, si ustedes quieren ver, ¿sí? Que se llama Neurosyn, donde hay metaanálisis de muchos estudios de imágenes. Vieron los estudios de rezo funcional y sobre todo estos de conectividad, nunca tienen miles de sujetos, pero podés hacer un metaanálisis de todos y saber, bueno, la red de modo predeterminado, que es una de las más populares, o la primera que se descubrió, que es esta red que sirve para la ensoñación interna, para hacer planes a futuro, y que cuando estamos atentos a una tarea, se apaga, se prende cuando todo lo demás se apaga. Entonces ahí va viendo distintos subcomponentes de esta red por defecto, donde fíjense que está la red por defecto, que ya sabemos que es precúnea y frontal, etcétera, pero hay como subcomponentes que tienen que ver con la autorreferencia, con la emoción, con la motivación, con la cuestión social. O sea, no es solamente una red sola, sino que hasta tiene pequeñas partes. Yo se lo sinteticé en esta especie de chip, ¿sí? Donde ¿cómo podríamos pensar los correlatos neurales de esta experiencia consciente? ¿Sí? Pensemos que esto sería el contenido de la conciencia, donde hay algunas redes que interactúan con el mundo exterior y otras con el mundo interior. Por ejemplo, las redes que interactúan con el mundo exterior son las redes visual, auditiva, somatomotora, etc. Vieron que no es solamente la corteza visual, como por ejemplo aprendimos la vía óptica, llega al área calcarina y chao. Tenemos redes donde dicen qué es lo que estoy viendo, cómo lo estoy viendo, en relación con qué cosa. Bueno, así para el resto de las cosas. Y en relación con el mundo interior, la red de modo predeterminado que hablábamos, redes límbicas, redes de emoción, la red autorreferencial que hablábamos recién. ¿Sí? Estas interactúan y entre todo esto sacamos el contenido de conciencia, que puede ir en un espectro, como ven acá, desde la alerta al sueño, y ya cuestiones patológicas como estados de mínima conciencia o coma. Saben, bueno, todos saben, ¿no? Que uno puede estar en coma eternamente, en algún momento muere o pasa a estado de mínima conciencia o lo que sea. Entonces, esto hace que nosotros podamos tener contenido de conciencia, y el nivel de conciencia o la reactividad también va a afectar los contenidos o lo que entra y cómo lo proceso. Hasta acá vamos bien, ¿no? Pero bueno, entonces, volviendo al tema del Aleph, el Aleph sería una metáfora de la integración, la teoría 2 que dijimos de Tognoli, ¿no? Que es una cuestión que integra la integración de forma irreducible, ¿sí? ¿Se acuerdan? Él veía todo a la vez. Es un punto que contiene, sin fragmentarse, todo lo que es real. Time is a river which sweeps me along, but I am the river. Time is a tiger which destroys me, but I am the tiger. Time is a fire which consumes me, but I am the fire. Les traje ese video que es hermoso, de cómo lo recita ella, que lo hace mucho mejor que yo, por supuesto, pero porque es otra cuestión de la conciencia, ¿no? Cómo percibimos el tiempo. Hoy les pregunté si sabían qué era el tiempo y nadie levantó la mano, porque no estuvieron parados. Bueno, Borges decía esto, ¿no? Es la sustancia de que estoy hecho, es el río que me arrebata, pero yo soy el río. De hecho, tiene montones de cosas escritas sobre el tiempo, si existe, si no existe, si cómo es, si cuando dormimos pasamos a la eternidad. Era un tema que lo obsesionaba bastante. De hecho, hay otro cuento, y acá les traje otro videito de ejemplo. La gente que pasa cuando se está por morir, siente que el tiempo se detiene. Esto lo cuentan muchos, ¿no? Como en esta película, ¿no? La Matrix, donde le pegan, bueno, ahí pone que le detienen el tiempo y él siente que nada pasa. Lo perciben diferente. Por un lado, el tiempo pasa más lentamente, por otro lado, el cerebro empieza a buscar alternativas. ¿Cómo hago para zafarse? Me está estrellando el avión. Tengo 30 segundos. En esos 30 segundos pasa todo
y tengo todas las alternativas para ver cuál voy a elegir para no matarme. Sí. Entonces, esa gente que dice que ve pasar la vida frente a sus ojos, ¿no? O el tema de Charlie que está por suicidar, hoy que hablaban de esto, viernes 3 AM, cierras los ojos y ves todo el mar en primavera, ¿sí? Toda la gente cuenta eso, en todas las culturas dicen que pasa esta cuestión. Es un momento en el cual se acelera el pensamiento, se acelera la percepción, se acelera la acción para ver cómo vamos a sortear el peligro. O sea, el tiempo se detiene. Y hay un cuento que se llama El milagro secreto, donde Borges habla exactamente de ello. Hay un escritor que es detenido por los nazis, bueno, listo, llevado a la cárcel. Él estaba escribiendo una obra de teatro y le faltaba un poquito para terminar. Le faltaba, por ejemplo, 1 año de trabajo para poder terminar. Y entonces sabía que lo iban a fusilar al otro día, sueña que va a una biblioteca, que se encuentra con Dios, el bibliotecario era Dios, digamos, y le dice: yo necesito 1 año. Y Dios le dice, bueno, le pone una prueba dentro de la biblioteca, no les voy a spoilear, vayan y léanlo porque está muy bueno. Y le dice, bueno, te concedo esto. Entonces, a él lo están por fusilar. Estos son todos los dibujos que hicimos en el proyecto con Fernando. El piquete se formó, se cuadró, Claric de pie contra la pared del cuartel, esperó la descarga. ¿Sí? Y acá está. Dios operaba para él un milagro secreto. Lo va a matar el plomo alemán en la hora determinada, pero en su mente 1 año transcurría entre la orden y la ejecución de la orden. Todo se detiene, lo describe hermoso Borges, ¿sí? La abejita queda suspendida, la bala queda suspendida, la gota de sudor le queda ahí. Transcurre 1 año, él termina la obra, cuando termina la obra, que era lo que había pedido, ahí realmente muere. Sí. Bueno, ¿cómo hace nuestro cerebro esto? ¿Sí? ¿Dónde está el cronómetro? Lo que han visto varios estudios, así de resonancia funcional, de percepción del tiempo y demás, es que estaría coordinado por la ínsula anterior. Vieron que por ahí pasa la red de saliencia, por ejemplo, pasan varias redes, pero una es la red de saliencia. Los ganglios de la base, lógico, ¿no? Porque ahí está el tiempo, por eso la gente tiene Parkinson o trastornos hiperkinéticos. Ahí tiene que haber algo que tenga que ver con el tiempo, con moverse más o menos rápido. La amígdala, por supuesto, en estados de hiperalerta o experiencia de muerte inminente. Y entonces, bueno, la densidad del procesamiento perceptivo va a ralentizar el tiempo interno. Yo les dejo ahí, no sé si llegan a ver las bibliografías, pero bueno, estudios donde vieron dónde están los sustratos de la percepción del tiempo en más o en menos. Otra cosa que cuenta Borges es también una experiencia, ¿no? autobiográfica. Él dice sentirse en muerte. Cuenta que está caminando por una callecita, lo que les contaba Fernando recién, una caminata por Barracas, donde cuenta las calles, a él le gustaba el barrio, le gustaba caminar, y ahí tiene la sensación de que el tiempo se detiene. Y dice, miren, me sentí muerto, me sentí un abstracto percibidor del mundo. Acá, a diferencia del Aleph, ¿no? El disparador es como súper trivial. Estoy caminando por una esquina y me pasa esto. Me siento que de repente me metí en el DeLorean y aparecí suspendido en el tiempo, o algo raro pasó. Es como una especie de disociación del tiempo, más que una epifanía como parece ser el Aleph, ¿no? Bueno, ¿qué puede pasar acá? ¿Sí? Desde la neurociencia, también lo han visto. Por un lado hay como una disolución del yo narrativo. Esta red neuronal por defecto, ¿sí? Hace que se apague lo autobiográfico y que aparece esa conciencia pura, como que no está vinculada con el sujeto mismo. La Default Mode Network está funcionando mal. También una suspensión de la predicción del tiempo. Toda esta red que vimos antes, de que predice cuánto tiempo está pasando, si está pasando rápido o lento, empieza a funcionar mal, digamos, y uno no se da cuenta si estamos en pasado, si estamos en presente o qué pasó. Y también, bueno, un silencio interoceptivo, ¿no? Se desconecta también la red de saliencia y la unión temporoparietal, entonces tampoco tiene una conciencia interna. ¿Se acuerdan que decíamos cosas que vienen de arriba y de abajo? Bueno, no tiene tampoco una conciencia interna que le diga qué es lo que está pasando. Entonces serían como dos cosas del tiempo distintas, ¿no? El Aleph integra todo el espacio. Esto de sentirse en muerte suspende el tiempo. Son dos variantes de las secuencias de las cosas, ¿no? En una se suspende el tiempo, en otra se suspende el espacio. Bueno, hablando de la superconciencia, que era el otro tema que me pidieron para hoy.
Están estos estados expandidos de conciencia. Bueno, este es el único dibujo que no es del Aleph, es unos dibujos que hicimos para la LACE, para la Liga de Epilepsia, hace mucho tiempo de divulgación. Estos estados se ven, por ejemplo, en muchos epilépticos, ¿no? Hay un estado de éxtasis epiléptico, lo cuenta Dostoyevsky, ahora se los voy a mostrar, las experiencias cercanas a la muerte, como contaba Fernando, y los estados místicos, también. Vamos de ahí. Entonces, uno era Dostoyevsky, este es otro dibujo que no es de Borges. Dostoyevsky cuenta así, miren, hay momentos, saben que era un epiléptico famoso, ¿no? Bueno, hay momentos, y apenas es cuestión de unos segundos, en los que sientes la presencia de la armonía eterna. La aterradora claridad con que se manifiesta y el éxtasis con que te llena son algo terrible. Durante esos 5 segundos vivo toda una existencia humana y por ello daría mi vida entera y no pensaría que estoy pagando un precio demasiado alto. Bueno, estos estados así de trance o de éxtasis epiléptico casi siempre son temporales, ¿sí? La gente que tiene trances, cuando ponen monjes en el resonador a ver qué pasa cuando entran en trance, casi siempre es temporal anterior. O todas las experiencias religiosas y demás. Así que una epilepsia temporal tranquilamente te puede dar esta sensación de, bueno, ahora sí, qué bueno que está. Él dice, no es un precio demasiado alto para él, ¿sí? ¿Qué podrían ser estos estados expandidos, no? Como también en esta película, no sé si la vieron, que le pasa todo, es una película muy loca, donde le pasa todo al mismo tiempo y a la vez. En realidad habla de multiversos, pero si uno lo piensa como neurocientífico, decís, bueno, te está pasando algo de esto. Entonces, regiones que operaban segregadas empiezan a hiperconectarse, como estos pacientes con epilepsia, por ejemplo, ¿no? Se desactiva la red neuronal por defecto porque está todo funcionando a la vez. Esta red tiene que prenderse cuando todo funciona. Y empieza a haber una sincronía en los bucles entre el tálamo y la corteza, que siempre existen, bueno, se sincronizan en una banda particular que se llama gamma. Como les decía, el lóbulo temporal es el que tiene más que ver en todas estas experiencias, y como en las experiencias religiosas. Y lo curioso es que se vive simultáneamente y total, como que cuento. Ahora ya no se le da ley, ¿no? Todos los caminos llevan ahí. Bien, con respecto a las experiencias cercanas a la muerte, hay un montón de experimentos, es muy difícil, se imagina, no vamos a meter en el resonador a alguien para luego matarlo y ver qué va pasando, ¿no? Difícil. Sí le hicieron, aunque a ustedes les parezca muy loco, acá. ¿Sí? A uno que estaba muriendo le dijeron, ¿te podemos poner un electro? Y mientras. ¿Sí? Entonces documentaron lo que iba pasando en el electroencefalograma a medida que moría. Lo que vieron es que después de la muerte clínica, de que uno lo había detectado, ya está, listo, fue hora de muerte tanto, seguía habiendo una actividad de ondas lentas, ¿no? Entonces ahí, bueno, uno puede pensar lo que quiera, puede pensar que sigue la conciencia después de la muerte, puede pensar lo que quiera, pero como que sigue habiendo una actividad eléctrica posterior. Acá lo que vieron es, esto es un modelo, es interesante para leer, está en Nature, de por qué pueden ser estas experiencias cercanas a la muerte, qué neurotransmisor predomina, cuál no. Básicamente el tema es la isquemia, ¿no? Por qué se ve, por ejemplo, esta visión del túnel y no vayas hacia la luz, es por isquemia de la retina, ¿sí? Es un modelo, nadie lo puede plantear, ¿bien? Pero este es interesante porque son gente que sobrevivió a estas experiencias, entonces los ponen en el resonador y le dice, trata de recordar exactamente ese momento. A diferencia de personas que no habían pasado eso, sí vieron que había como una concordancia de que prendían varias áreas que nosotros conocemos, que son la red, la de FODMAP, por ejemplo, famosa. Está en todo eso. Entonces, bueno, volviendo al tema del Aleph, es que es la escena central donde él está ahí mirando, ¿no? Como si fuera que va a entrar en el portal de Narnia. También son todas las cosas que siempre se proponen para la experiencia mística, que es todo simultáneo y que es inefable, que el lenguaje no alcanza para transmitirlo. Bien. Bueno, luego otro tema de la conciencia de orden superior, que es la metacognición, que es otro sentido de superconciencia, que es saber que se sabe, ¿no? O saber que uno es como que uno se está mirando desde arriba. Para esto necesitamos al prefrontal, ¿sí? Medial y rostro lateral, que es lo que va monitoreándonos todo el tiempo, nos va censurando, nos va diciendo cómo vamos, cómo no vamos. A diferencia del estado expandido, acá no hay disolución de límites, ¿sí? Por lo contrario, lo que hay es como que el sujeto se aleja de sí mismo y se mira. Él se ve también, cuando está mirando el Aleph, se ve desde arriba mirando, o se ve desde afuera mirando eso. Y en varios de los cuentos él se ve desde afuera. Yo tengo la teoría, que no
puedo probar, de que tenía sueños lúcidos también, porque él soñaba y sabía que estaba soñando. Que eso es algo muy difícil de imaginar si no te pasó alguna vez o alguien te lo contó. Lo que pasa es que era metafísico. ¿Qué cosa? Borges era metafísico. Claro, bueno, pero puede ser que tuviera también este tipo de experiencias él mismo y entonces por eso las podía narrar de esta manera. Bueno, otra cuestión de metacognición es el pensamiento predictivo. Saben que todos tenemos, ¿no? Este pensamiento predictivo, no es que solo seamos medium, ni brujos, pero hacemos una serie de predicciones y las vamos corrigiendo y eso también nos mantiene cuerdos y en el lugar, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, está bien, ahora todos van a salir por la puerta, si de repente salen por otro lado, me voy a encontrar con una sorpresa y voy a tener que corregir mi predicción. Entonces, bueno, hay un cuento que se llama Las ruinas circulares, que era el favorito de la tía María, que, bueno, habla de que la conciencia no es una recepción pasiva, sino que es como una especie de alucinación controlada. Hay una predicción y uno lo va controlando con los modelos que el cerebro va contrastando. Bueno, esto es lo que les contaba antes, que el narrador se observa a sí mismo intentando describir qué era el Aleph. Dice, vi mi cara y vi mis vísceras, vi tu cara. En un momento hasta rompe la cuarta pared en el cuento y dice, también te vi a vos que estás leyendo esto. O sea, él se da cuenta, es una conciencia que tiene conciencia de su conciencia, ¿no? Un poco reverberante toda la frase. Bueno, entonces, para terminar, de estos dos modelos que habíamos hablado, ¿sí? De conciencia y superconciencia y demás, por un lado están estos estados expandidos donde hay una integración masiva, simultánea, se disuelven los límites del sujeto, se disuelve la experiencia. ¿Cuáles serían los sustratos que se conecta mucho todo, sobre todo el lóbulo temporal mesial? La marca del fenómeno es esto de no poder describirlo, y esto iría de la mano de esta teoría de Tononi, ¿no? Una integración que excede el marco de lo reportable, que es más que la suma de sus partes. La otra, que es la que está, este procesamiento más reflexivo, más secuencial, del tipo que toma conciencia de sí mismo, que es más frontal y rostrolateral, acá también es el lenguaje que se sabe insuficiente, es el relator que sabe que no le va a salir, y acá sería la otra teoría, la del espacio de trabajo, donde tiene un acceso global y este contenido lo puede mandar al reporte. O sea, en el mismo cuento coinciden o coexisten las dos teorías, ¿sí? No serían rivales, sino que se complementan una con la otra. Entonces, en este puntito, que era el Aleph, ¿sí? Está todo. La conciencia integral, la superconciencia en sus dos sentidos, muestra los dos modos en que este acto de integrar puede acceder al sujeto. O lo puede disolver o lo puede volver objeto de sí mismo. Bueno, y este cuento tiene 80 años y Borges escribió todo esto. No es que lo sabía, pero nosotros lo podemos retomar ahora. Bueno, ahí les dejo mi correo por si tienen alguna consulta. ¿Están despiertos todavía? Ay, qué malo. ¿Te los dormí? No, al contrario. Yo los veo que están. Pero le diste una cantidad de información total. Sí. ¿Cómo dar una charla después de esta genia? Ahora después les tomo examen. Saquen una hoja. Poner No, primero felicitar a Mariana. Esto vino yo no sé qué residente esta locura. No, al contrario, no, pasa que venimos de otra charla anterior y... Claro, y la verdad que me dejaste un montón de cosas picando. Yo estoy con la superconciencia. Vamos a tratar de ir contando algunas cosas que coincido casi en todo, y algunas cosas para interrelacionar y tratar de interaccionar con estas teorías. Yo estaba haciendo la próxima con mi propia metacognición. Bueno, la primera pregunta es lo que dijiste vos, ¿qué es la conciencia? Nadie tiene una definición. Damasio decía que la conciencia es un proceso que no tiene un lugar concreto. También decía que era un artefacto que concentraba la información en un punto. Sí, la otra pregunta es si la conciencia es un fenómeno solamente humano.
nosotros hace muchos años creamos una revista con Sergio Strigilevich, hace 1000 años, que se llamaba RAM, Revista Argentina de Neurociencia y un dossier de conciencia. Y ahí hicimos escribir una filósofa de la mente de Filo, sobre conciencia animal, y decía, conciencia animal no gracias. Sin embargo, yo cada vez creo que más los animales tienen conciencia. Cuando más conozco a mi gato, más sé que tiene más conciencia que yo. Pero bueno, no coincido con esa filósofa. Pero bueno, está todo en discusión. Quiero además hacer un homenaje a Mariana, porque Mariana, además de ser la autora científica de esta cuestión y artística de entender el lenguaje, es la pintora de esos cuadros que mostró. Así que no lo dijo porque es modesta. Acá Gazzaniga, ¿qué dice Gazzaniga sobre el sistema nervioso? Esto es muy primitivo. Gazzaniga es un neurobiólogo muy conocido. El sistema nervioso central es un afinado sistema para tomar decisiones relacionadas con la supervivencia. En cierto modo es verdad, es muy primitivo, pero es verdad, porque la última función neurocognitiva es tomar conciencia para la supervivencia. ¿Qué es la superconciencia? La verdad que nadie sabe lo que es la superconciencia, y sabemos que nos quisiste preguntar con eso, pero sabemos por dónde va, y agradezco que nos pongan temas nuevos, porque voy entendiendo a partir también lo que dice Mariana. Y la verdad que no lo hablamos tanto, de manera que tenemos mucha relación académica y no académica, pero me hace increíblemente especialista en neuros periféricos y neuróloga, neuroanatomista del sistema nervioso central, y es la que me descarta ELA todos los años. Todos los neurólogos pensamos que tenemos ELA, ¿no? Y cuando hablamos de superconciencia es un concepto complejo, que es qué pasa cuando morimos, y esto que está diciendo Giulio Tognoni, como decía bien Mariana, con lo que dice Stanislao Dehaene, es decir, qué es lo que sucede, y Christoph Koch, que es una persona muy importante que sigue investigando, que quizás tenga un poco más de relación de discusión científica que Tognoni, sobre las teorías de Tognoni, que uno va entendiendo qué están queriendo decir. Y bueno, repito lo que decía Mariana, Stanislao Dehaene plantea la información global. Fundamentalmente podemos, y esto Mariana me puede corregir que es una anatomista vos, es más anterior, más frontal, prefrontal, y Tognoni más posterior. La realidad es que, como bien decía, yo lo estuve también investigando a ver si había, porque te lo plantean como contrapuestas, pero no son contrapuestas, son dos teorías. La única diferencia es que una teoría apunta a una teoría donde la suma de las partes es más que la total. Eso podría abogar a la superconciencia. Y lo de Tognoni, lo otro importante es que puede mensurar, creó una metodología electrofisiológica de mensurar el estado de conciencia, que lo que dijo Mariana, el estado mínimo de conciencia, que es cuando pasamos del coma, no podemos quedar eternamente en el coma. Cuando entramos en el sueño y vigilia, podemos salir o quedar en estado vegetativo persistente, o estado mínimo de conciencia, como dijo recién Mariana, que Tognoni lo que investigó es que 1/3 de esas personas que quedan en estado mínimo de conciencia tienen mucha más conciencia de lo que se pensaba. Casi igual o más conciencia que, por ejemplo, una persona que está durmiendo en estado profundo, en sueño profundo. Por lo cual, hay que tener mucha atención que esa persona que está en estado vegetativo persistente, abriendo los ojos, pero sin ningún tipo de reactividad, puede tener quizás más conciencia que lo que pensamos. Entonces, se asocia, como decía María, estados expandidos, o unos pensamientos que lo que corresponderían a una cosa que David Chalmers es un filósofo de la mente, que compitió con el grupo de Tognoni, en realidad con Christoph Koch, hacia el año 98, y se jugaron una botella de vino para discutir si podían llegar a una teoría concreta de neurología de la conciencia. Como decía, la otra pregunta es si la inteligencia artificial va a poder llegar a tener sistemas de conciencia. Esto lo vamos a dejar para después, para discutir, porque es el tema que pone divertida la reunión. La realidad es una situación de revolución cognitiva, claramente, es una de las revoluciones. Esto es lo del año pasado, exponencialmente, hoy todavía construyó más y no se engaña. Ayer, cuando se habló, algunas personas hablaban de IA, la IA hace trampa, soborna, piensa muchas cosas por detrás de lo que está diciendo. No es un sistema de lenguaje, es un sistema de pensamiento. El lenguaje no es pensamiento, el lenguaje es un sistema instrumental que usamos para hablar con el otro, pero si no existiera el otro, es un sistema intersubjetivo, no existiría el lenguaje. Es decir, que eso pensar que es un sistema de lenguaje, pensarlo como lenguaje,
detrás del lenguaje está la inteligencia, y yo no hago IA, yo hago inteligencia, yo estudio inteligencia, estudio funciones cognitivas. La gente que hace informática nos está robando la inteligencia humana, entonces por eso nos salimos a hablar de la subjetividad, es decir, yo no sé nada de IA. Entonces, como bien decía Mariana, hay dos grandes funciones, una la metacognitiva, que es la que piensa, y la otra es la que emociona, y estamos tomando decisiones a partir de esa lucha. Hay muchas teorías de esta funcionalidad, pero metacognición, como bien dijo Mariana, que las preguntas de las que hacemos todo el día en psiquiatría, en psicosemiología, donde estábamos, quiénes somos, a las más complejas. La metacognición son para qué, las metafísicas, como dijiste vos, qué es Dios, ¿no? Estas preguntas o por qué estamos en el mundo, si estamos en una matrix, etc. Y la cognición social, que lo que le pasa al otro, cuál es la metacognición del otro, podríamos decir, que es muy importante y lo que se requiere de teoría de la mente. Entonces tenemos un encuentro extraño con la máquina hoy. Hay dos conciencias en una especie de, entre comillas, intersubjetividad que se conectan, y es un gran lío. La metacognición entonces es darse cuenta quién es uno, y a mí me gusta mostrar como ejemplos. La metacognición claramente se da, por ejemplo, cuando un nene se ve al espejo y no sabe qué es él, o igual que un animal, ese no tiene metacognición, hasta el nene tiene 2 años y medio, 3 años, y sabe que el que está en el espejo. Hay una película que se llama ¿Y tú quién eres?, una película sobre Alzheimer, que tiene unos años, española, que se refiere especialmente a la metacognición, porque entra un paciente con estadio intermedio avanzado a una institución y se encuentra con el espejo en su habitación y le dice, ¿y tú quién eres? Y era el mismo, y era justamente la pérdida de la metacognición. Eso es una explicación muy clara de lo que es la metacognición. Como decía bien Mariana, hay un lóbulo prefrontal que nos permite desarrollar esta función, obviamente en forma de red. La pregunta es si la IA puede tener su propia metacognición. Yo creo que cada vez la tiene más, no sé si la tiene completada. Y el otro es la cognición social, que es la imitación o el proceso cognitivo que se produce imitando en forma psicológica y funcional, ¿no? El procedimiento que puede traducirse en hechos motores, pero fundamentalmente cuando el otro mueve una mano, a mí se me mueve la mano. Cuando voy a jugar al tenis, a mí se me mueven neuronas de tenis. Por eso, por ejemplo, los jugadores de tenis o los tiradores de blancos se le dicen no mires gente que haga peor que vos porque va a hacer peor performance, porque hay cortezas motoras suplementarias, cognitivas motoras que van copiando. Por lo cual, eso se requiere la presencia del otro para hacer eso. Si no está el otro presente, esto por Zoom no sucede. Por eso decimos, guarda que las neuronas en el espejo no se prenden, estas famosas descritas por Rizal hace muchos años, en el animal, en el mono. Él ve cómo se prenden esas neuronas en áreas parecidas a la de Broca, un área similar a la de Broca, y se vio que el lenguaje se aprende a través del área de Broca, por lo cual si uno no está con presencia del otro, no se aprende un lenguaje. Esto es un tema central porque un nene no aprende el lenguaje con un video, aprende con la presencia del otro, y esto en la pandemia nos pasó y estamos acostumbrados a hacer psicoterapia por Zoom, y es un problema importante porque no están aplicando la cognición social, la historicidad de seres biológicos. Y obviamente la IA y emociones de otros procesos, digamos, cómo se interacciona, no voy a hablar de esto porque me parece que excede. Voy a ir directamente a la memoria. Voy a hablar un poquito porque Funes el Memorioso también aplica estas teorías, porque también es una cantidad de información consciente y también inconsciente que va quedando en un sistema desagregado de funcionalidad, y las memorias son diferentes. Hay memorias declarativas, memorias de procedimientos, emocionales, todas son inconscientes. La única consciente es la declarativa. Y la memoria, una memoria que es muy importante, que es la adictiva, que es la de recompensa, que vamos a ver que está muy relacionada con los procesos de conciencia, que es el núcleo accumbens, por lo cual la adicción y la conciencia están relacionadas, vamos a ver ahora, y no de casualidad el proceso adictivo es tan complejo. No debo aburrir con esto, voy a la conciencia especialmente. No lo quiero. Entonces se va produciendo una evolutividad de nuestro cerebro, se va haciendo prefrontal y visual. Nos transformamos en seres visuales, además. Interaccionamos con la visión, prendemos neuronas en el espejo con la visión, y nos ponemos pensantes y metacognitivos, y entonces estiramos. Aún con el chimpancé tenemos mucho más alargado, ¿no? Mucho más prefrontal y mucho más occipital, porque somos claramente macroópticos.
pasamos de no cromáticos macroópticos, pasamos a seres pensantes, y son estructuras muy relacionadas con la conciencia. Esas cortezas son cortezas cognitivas o de asociación, que son lo mismo que lo que estábamos mostrando recién. Y otra cosa es la mielización, como decía bien Mariana, no solamente pensar en la estructura, sino cómo se conectan entre ellas. La pregunta es, ¿la funcionalidad de la IA va a impactar en la subjetividad humana? ¿Tiene impacto? Y que es contraevolutiva, es decir, va en contra de la evolución. Ayer hablamos de la posibilidad de atrofiar funcionalidades por desuso, esto que comentamos actualmente, que está bastante, demostrándose bastante. Y quiero pasar esto solamente. Una cosa que por ahí también tenemos que acotar es el tema de tálamo cortical. El tema de tálamo cortical es un sistema que depende de un núcleo, que es el núcleo reticular que rodea el tálamo, que es una especie de cerebro dentro del cerebro, que hace que tenga núcleos que controlen todas las funciones sensoriales. Es decir, que prácticamente el lugar que nos controla la información perceptiva es el tálamo, con núcleos específicos y un gran núcleo inespecífico que barre todo, que es el núcleo reticular, que rodea todos los núcleos específicos, que son, por ejemplo, geniculado lateral para la visión, medial para la audición, es decir, están todos controlados. Son todos específicos, menos algunos que controlan todo. Entre ellos, el reticular, una malla, que son especialistas en la conciencia, como Newman, como Ginás, saben que este es un núcleo que funciona rítmicamente y hace una especie de scan sobre control del sistema de conciencia. Este es un punto central. Por el gran controlador del sistema de conciencia es el núcleo reticular. Pero hay dos controladores de ese núcleo, que es el núcleo accumbens, que controla la recompensa, la felicidad, pero también las adicciones, y la tegmental ventral. Yo no voy a aburrir con esto porque es muy complejo, en una clase de charla de conciencia con Borges, pero estas áreas son áreas dopaminérgicas. Entonces, cuando uno dispara esta funcionalidad, se desarticula el sistema reticular. ¿Qué les pasa, por ejemplo, a los pacientes con esquizofrenia, con psicosis, o con una psicosis secundaria a una demencia frontal o un Alzheimer? Se controlan los sistemas de control del sistema reticular de conciencia, y pasamos al otro punto, que es pérdida de conciencia de realidad. Hay otras áreas que también controlan, como algunos piensan que el claustrum también cumple ese rol, también de controlador de la funcionalidad. Y bueno, como dijo bien Mariana, el lóbulo de la ínsula, y el precunio, que es un núcleo que se llama huella digital cerebral porque es muy diferente entre cada persona, y es un lugar claramente de el default, es decir, una zona que está trabaja cuando descansamos. Es una zona que justamente, si está trabajando, es que nosotros estamos descansando. Si no trabaja, el problema es que no estamos muy activos. Este sistema, que como decía recientemente el tálamo cortical, es un sistema que corta o tamiza la información aferente-eferente y va haciendo en Hertz, como si fuera, decía Ginás, fotogramas sobre el sistema de conciencia. Resulta que, por otro lado, viene un farmacólogo que lo describe en su libro de farmacología sin quizás saber que está describiendo el sistema de conciencia, que es, él dice, bueno, mira, hay un núcleo sensorial, un filtro sensorial talámico lo llama, controlado por el núcleo accumbens, que es el núcleo que controla esta funcionalidad y que hace que, de repente, si este núcleo se libera, me desinhibe el filtro sensorial talámico y hace que empiecen a entrar, este filtro sensorial talámico, empiece a entrar información descontrolada de la sensorialidad a nuestro sistema nervioso. Por lo cual, si uno tiene una funcionalidad desinhibida de este control talámico, que especialmente pasa con lo que históricamente sabemos pasa en los síntomas positivos de la psicosis, uno da en la psicosis dopaminomimética a los neurólogos, ¿no? Si uno da el EDOPA en una psicosis dopaminomimética, porque se activa este sistema y se desregula el sistema talámico. Ahora, en la esquizofrenia se sabe que hay un aumento de la función dopaminérgica mental anterior, por lo cual también hace que se desinhibe el filtro sensorial. Pero otro tema importante es que estos sistemas son aferente-eferente, entonces cuando hay un descontrol de la aferencia que se llega, por ejemplo, al lóbulo prefrontal, si el prefrontal está achicado, hay también una psicosis. Es decir, que puede haber una psicosis por información inferior hacia arriba, o lo inverso, que tenemos atrofiado, como pasa en el Alzheimer o la demencia frontal, que hay un descontrol de información sobre este tálamo, por lo cual el filtro talámico es como un sistema donde tenemos aferencias y eferencias muy interesantes. Entonces hay un sistema bottom-up, que pasa en la esquizofrenia, delirios y Parkinson, cuando damos el EDOPA, que al dar el EDOPA se descontrola el sistema
de control de la conciencia, del sistema de conciencia, conciencia de realidad, y top-down, que pasa lo inverso, demencias frontales o prefrontales, o el Alzheimer, donde por falta de información cognitiva que adquirimos con la temporalidad, con la vida, se descontrola el sistema de conciencia. Por lo cual, cualquier medicación que tomamos va a que controle la psicosis, sea las que vienen de abajo o las que vienen de arriba, sea por descontrol del sistema dopaminérgico, por aumento del sistema dopaminérgico, o por falta de información de arribo cultural, por ejemplo, que tiene el sistema talámico, se corrige con antipsicóticos. Increíblemente, toda esta psicosis se corrige con antipsicóticos. Esto es muy interesante porque es un sistema, como un órgano de choque, que controla la funcionalidad. A mí, la pregunta es, entonces, ¿la IA puede emular esta funcionalidad? ¿Podría emular esta instancia? Y acá quiero volver al tema que hablaste vos del sistema de conciencia. Nosotros, Christoph Koch, por ejemplo, hizo una apuesta con David Chalmers y dijo: yo creo que para el año 2023 nosotros vamos a conocer el sistema biológicos del sistema de conciencia, de lo que se llama el problema difícil de la conciencia, que es el self, que es lo que decimos aquí, superconciencia. Cuando David Chalmers, que es un filósofo de la mente, habla del problema difícil, habla de esta instancia de la integridad, de saber qué es lo que pasa. Y Koch decía que sí, que lo vamos a descubrir. Él tuvo como una especie de epifánica, parecía lo que vos contaste de Borges, y que dice que en una playa encontró que sentía que se fusionaba con el otro, en un momento como una especie de rareza. Y esto es totalmente raro, porque esto es más allá que la funcionalidad del problema fácil, que es entender esto simple, tan biologicista que contaste recién, esto de damos un medicamento, ¿no? Se controla la corteza. De hecho, yo creo que el cerebro no es el cerebro solo, sino es el cerebro del cuerpo. No podemos identificar el cerebro. Es decir, la dualidad no es cerebro-mente, es mente, cerebro y cuerpo. Y además, este fenómeno que se llama el problema difícil de David Chalmers, que es no el fácil, que es esto que conté, que damos un antipsicótico, una mente más primitiva que tenemos y positivista, sino que pasa con los otros sistemas. El sistema difícil que Giulio Tognoni y Christoph Koch se dieron por vencidos y dijeron que David Chalmers, que viene de la filosofía, no podían dar una solución al problema difícil, que es el conocimiento de la superconciencia, de esto que tenemos tan complejo. Es raro hablar de esto en un congreso de neuropsiquiatría, pero debo decirle que hay muchas cosas que no conocemos, por lo cual aceptamos hablar de superconciencia. ¿Y qué pasa con la muerte? Me pareció muy interesante lo que planteaste vos con respecto a estos estudios, ¿no? Es decir, esto que contabas vos, Fernando, qué pasó con ese cuerpo que se iba, ¿no? Y estas ondas lentas, me llama la atención que haya más estudios, ¿no? De una electrofisiología, de ver qué pasa cuando una persona está muriendo, porque no sería tan complejo si uno lo pudiera chequear ¿qué? El comité de ética. El comité de ética por ahí no lo aceptaría, pero podría ser mensurarlo como se mensura el corazón, no con un proyecto de investigación. Bueno, ya por el tema de la IA, que se nos mete en nuestra toma de decisiones, en nuestros sistemas conscientes, y entre ellos el punto fundamental, Camus decía, hay un solo problema filosófico, que es el problema del suicidio. En la charla anterior se habló del tema donde tenemos un problema importante, que es el tema de esta charla, pero claramente ChatGPT puede conducir a hacer toma de decisiones, y esto se lo mostramos en el pasado, de cómo puede intervenir en la toma de decisiones conscientes sobre los adolescentes fundamentalmente. Y el otro problema, hacer terapia con los sistemas de conciencia artificiales. ¿Y qué pasa con esa cuestión? Que es todo muy complejo. ¿Cómo vamos a sobrevivir a la inteligencia artificial interviniendo en nuestra conciencia? Me parece difícil. Y solamente para terminar, saber que hay un lugar de lucha elegido del problema fácil, que es el tálamo, con esas dos teorías, la anterior, que es la de la global, que es la de Keynes, y el sistema integrado, que es la de Giulio Tognoni y de Christoph Koch. Pero ahí nos olvidamos de los filósofos, que es David Chalmers, que claramente todos le dieron una razón a él. Digamos, la parte difícil no la podemos responder, y ahí entra esta instancia donde la superconciencia entra en un lugar de no respuesta todavía. Muchas gracias.
Bueno, no sé si hay... Tenemos 10 minutos para preguntas. ¿Sí? No, es un comentario nada más. Mariana, usted preguntó sobre el tiempo. Y San Agustín, en 400 después de Cristo, era obispo de Hipona, en un libro de él que se llama Las Confesiones, habla del tiempo. Y él dice, no existe el pasado, el presente y el futuro. Existe el presente del pasado, el presente del presente y el presente del futuro. Todo es hoy. La simultaneidad de la ley, digamos, de alguna manera, ¿no? El carpe diem. Pero, bueno, y otro que me llevó a pensar cuando hablaba usted de que como que el tiempo se detiene en el momento de la muerte o en la cercanía de la muerte. Leyendo sobre física y en astronomía, hay algunos estudios que alrededor de los agujeros negros, a medida que se va acercando al agujero negro, hay un enlentecimiento del tiempo. Hay un enlentecimiento del tiempo. El cerebro como universo y el universo a su vez también cercano al agujero negro, que es el que de alguna manera chupa todo o absorbe todo, la energía, hay un enlentecimiento del tiempo también. Y bueno, me llamó la atención, simplemente ese aporte nada más. Sí, es un temazo para investigar el tiempo y la percepción del tiempo, ¿no? De hecho, bueno, en San Agustín también dice que la mente es demasiado grande para contenerse a sí misma. Como que estamos... Y si vamos hacia atrás, Heráclito, bueno, que creo que Borges debe tomar mucho también. Sí, también. Respecto a lo del río, que cuando vos lo pusiste, Exactamente. no bebemos Son veces el mismo agua río. del río. Exactamente. O sea, Bueno. es presocrático. O sea. Sí, por eso, es un tema que está buenísimo. Yo te quería decir con respecto a esos experimentos, no hay de moribundos más que ese, que era un moribundo, pero sí hay unos experimentos con electroencéfalo de la percepción del tiempo y que vieron cómo, depende del ritmo alfa que tuvieras, cambiaba la percepción del tiempo, ¿no? Y cómo cuando vos tenés alguna situación clínica particular, como que por ejemplo tenés fiebre o tenés, bueno, te cambia la percepción del tiempo, que es muy sencillo, como decirle, bueno, marcame cuándo pasa un segundo, ¿no? Claro, 3 minutos se llama eso. O lo que sea. 3 minutos que... Lo que pasa es que cronológicamente el tiempo es medible. Ahora, el tiempo nuestro La percepción es del tiempo, es claro. subjetivo. De eso hablamos. Lo que yo pienso que es mi pasado, mi presente y mi futuro, para él puede ser, qué sé yo, el super futuro. Sí. Porque no toda mente humana es igual. Vamos a hablar con los micrófonos. Digo, no, Claro. la palabra. Sí, ¿Okay? sí. Yo tengo mi tesis doctoral de filosofía que es conciencia intersubjetiva del tiempo, así que he trabajado un tiempito, como 10 años, con Heráclito. Pero una cosa que me llamó la atención lo que dijiste, que el tiempo se detiene, y en realidad para mí lo que veía que el tiempo pasa muchísimo más rápido en el momento de la muerte. ¿Cómo es esa pregunta? Porque teóricamente se dice, pasa toda la vida adelante, Sí. y eso como el tiempo va muy rápido, ¿no? No que se detiene, que se hiperacelera. Pero estoy abierto a confundirme plenamente. No, sí. Para mí se pasa todo, es como que la película la pusiste en hiper, como Netflix, ¿no? O se detiene para que rebobines la película, ¿no? No, que al pasar tan rápido por ahí se transforma en una foto y y se detiene, ¿no? También puede ser, ¿eh? Sí, no sé, es muy difícil. Bueno, pero vos trajiste el tema. Sí. Señor, ¿usted quiere, Sí. doctora, quiere hablar? ¿No? Sí. No, ya está. Allá. Allá, sí. Tratemos que las preguntas sean concretas, ¿eh? Después sí podemos No, todo. digo, con respecto a eso, que si el tiempo se acelera o va más despacio, porque vemos que pasa toda la vida en un segundo, digamos, es difícil pensar el tiempo sin el espacio, o pensar distinto el tiempo y el espacio. Entonces me parece que por ahí puede llegar a estar eso de que se detiene o que se deforma. Si realmente se detiene el tiempo, se deforma el espacio. Es para agregar a toda esta ensalada un poco más de
de metafísica y filosofía que puede llegar a ser interesante. Exactamente. Hay un capítulo de un libro de Oliver Sacks, vieron que es el ídolo de varios de nosotros acá, que habla justamente de la percepción del tiempo en los pacientes postencefalíticos que tenían este Parkinson, los de la película Despertares, ¿no? Que él era el neurólogo. Y bueno, uno de afuera veía que estos pacientes estaban lentísimos, ¿no? Akinéticos totales, pero cuando se despiertan y les preguntan, su percepción del tiempo era que ellos no eran lentos, que nosotros éramos demasiado rápidos. ¿Sí? Es que era así. La culpa del otro. Claro. La culpa del otro. Pero porque Bastante frecuente hoy escuchar eso, la culpa del otro. Pero en cuanto a la temporalidad, hay un test que se llama test de minuto que me enseñó Diego Goldberg, que estuvo ayer, que lo hacíamos, después lo hice muy rápidamente, es muy rápido, es muy bueno para consultores, porque ustedes casi de ansiedad, de decirle, sin mirar el reloj, decirme cuándo pasó un minuto. Y les puedo hacer a todos los pacientes que están con ansiedad, en 5 segundos pasó un minuto, y los eyaculadores precoces también. Doctor Brusco, le quería preguntar, justamente hablando de ansiedad y del tiempo, esto de la utilización de la IA por los médicos jóvenes. Yo hago guardia en el Hospital Piñero todos los sábados y veo que recurren muchísimo a la IA y me da la sensación como que el conocimiento es como el agua. Y muchas veces no ponen un dato o se olvidan de un síntoma y la IA les tira algo que no tiene nada que ver con el cuadro clínico y le digo, poné tal cosa, fíjate qué te dice. Y me doy cuenta que el conocimiento es como el agua y que antes los libros, como íbamos a consultar, nos daban el vaso. Y ahora noto que los médicos jóvenes que se están formando les falta mucho el vaso y usan mucho el agua directamente. Así que te quería preguntar a vos cómo calmar la ansiedad, cómo ser formador de nuevos médicos. Yo te veo muy joven a vos, así que a vos te veo como nuevo médico, no sé cómo es que decirte, pero yo tengo un temor más conspirativo con la IA. Yo creo que la IA no dice todo, casi todo ya, eso pasaba antes. Es muy difícil ya no usar la IA, hay que tener mucho cuidado cómo se usa, que es aprender a preguntar. Así como creamos una cátedra libre de comunicación y otra cátedra libre de inteligencia artificial en la facultad, que lo va a dejar Guido Giuti. Y hay que saber cómo preguntar y cómo entender lo que responde y cómo analizarlo y cómo repreguntar y cómo usar, quizás contrastar con otra IA, pero no usarlo ya es muy difícil. Mi temor es que cuando la IA nos mienta, porque uno de los artículos que escribí hace un tiempito, que uno de los instintos más característicos del Homo sapiens es la mentira, que es un instinto de supervivencia. Los córvidos, que son pajaritos muy simples, mienten, porque cuando esconden un gusanito y lo ve otra familia de otro nido, se va, y hace como que no pasó nada, y vuelve y lo cambia de lugar. Y eso es mentira instintiva. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando la IA nos empieza a mentir? Y esto lo plantea Yuval Harari, que es uno de los grandes críticos, ¿no? Pero también lo plantea Hinton, que es premio Nobel de física y es un psicólogo después que hizo programador para Google, y es como el padrino de la IA, y dice, ojo con la IA, que hay que inculcarle instintos maternales, porque es la única manera de que alguien superior cuide a un inferior. Si no, no va a enseñarle, habría, entre comillas, eso que te venga a decir esto Jeffrey Hinton, da miedo de qué pasa con la IA. Y entonces mi mayor problemática es conspirativa cuando hablo con la gente que sabe mucho ya, porque están en otra etapa. Y para finalizar con respecto a eso, la singularidad, que es el momento que la IA no supere, yo no sé si es un momento de on-off, de que se aprenda. Yo creo que la singularidad puede pasar en 2 años, y estoy sucediendo ahora sin que nos estemos dando cuenta. Ese es mi único temor también. No pensemos que es como prender el televisor y pagarlo. Yo le hago una pregunta. ¿Usted se subiría a un... Yo le hago una pregunta, doctor, porque me dice muchas cosas y no sé si mi cerebro se confunde o qué sé yo, pero bueno. ¿Usted se subiría en un coche que no tiene conductor y que es llevado por la IA? ¿Se subiría? No.
que usted en el este le dice me llevas a tal y no esté el conductor, ¿se subiría? Yo le digo por eso yo siento con la IA y los médicos, yo creo que nosotros tenemos que tener un conocimiento semiológico perfecto y que la parte, yo soy pediatra, pero ustedes como psiquiatras no pueden tratar al paciente con IA, imposible, porque ustedes ven el alma y la mente del paciente, entonces tienen que tener si nosotros los pediatras tenemos que tener un cuerpo a cuerpo con el niño y la familia, imagínense ustedes que están con la mente y con los trastornos de disrupción de la mente. Yo creo que la IA para que se informen, pero no para tratamiento de personas con alteraciones psiquiátricas. Coincido totalmente. Para aclararle y de que no darle mucha información, 100% de acuerdo. ¿Le quedó claro? Buenas, yo solamente quería hacer una actualización porque la IA ya miente. Sí. Ya miente. Sí, miente. Hace poco estaba haciendo un trabajo de investigación sobre imagen pública y bueno, la cuestión es que puse a dos IAs, Gemini y ChatGPT, a analizar el rendimiento que cada una hace en vistas de frente, y lo que me llamó la atención fue que, es que cada una, vamos a decirlo muy coloquialmente, desprestigiaba la que tenía al frente, le tiraba palos y a su vez mentía y se enaltecía. ChatGPT decía no, competía. Y eso también me lleva a la reflexión de que cuando decías hay que a la IA agregarle esta beta de maternidad, siento que también cada creación que hace el ser humano también es un reflejo de lo que es ese ser humano que creó algo. No sé si me explico. Total. Y siento que es necesario creadores de IA que tengan ese instinto materno, y creo que por lo visto, leyendo entre líneas, no lo están teniendo. Además, se debería crear, por ejemplo, si en la actualidad hay profesionales jóvenes que utilizan la IA como un recursero, quizás haya que crear IAs o bases de datos mucho más, obviamente no para diagnosticar, pero sí como una consulta rápida de, bueno, como todo estudioso, a veces no te acordás todo, pero alguna... Pero no entiendo cuál es la pregunta. No quería hacer una pregunta, solamente la acotación, porque había entendido de que... la IA ya miente. No, pero sabemos que miente si lo estamos diciendo. Perdón. Nosotros, cuando uno trasciende lo siguiente, cuando uno dice, guarda que puede estar pasando la singularidad ahora, no sé si vos sabés lo que es la singularidad. Sí. Bueno, indudablemente está implícito que si estamos diciendo, y por ahí está pasando la singularidad ahora, está ya haciendo estos líos. Por eso nosotros estamos recibiendo información de gente que trabaja de forma muy fuerte y que puede estar pasando que esté la IA generando procesos incluso de boicot, de grupos sectas que se poco persona. Esto que pasó con el suicidio, que mostré que pasó de conducir y enseñar cómo se suicida un chico. Es decir, que no describir el problema es un problema. Tenemos que tener conciencia de que este problema está existiendo para poder, no sé si lo podemos enfrentar, pero por lo menos tener conciencia y enfrentarlo lo máximo posible. Bueno, vamos a ir cerrando porque se acabó el tiempo, les agradecemos. Yo quisiera cerrar simplemente con algo que me contó una vez María Kodama, de la cual una gran amiga, que dice que Borges en una oportunidad fue invitado a una casa donde fue a pasar unos días en el exterior, y entonces uno de los invitados le dijo a la dueña de casa, saludé a tu prima, y la dueña de casa le dijo que estaba muerta. Así que, bueno, es cuestión de creer o no creer, y muchas veces los escritores o los cineastas se adelantan a la ciencia. Yo, por ejemplo, hace poco veía de nuevo una película que me interesó mucho, siempre de Ingmar Bergman, Gritos y Susurros, donde la muerta termina hablando con sus hermanas, ¿no? O bueno, o si quieren también Fanny y Alexander, donde el padrastro muerto termina pegándole un cachetazo a Alexander, ¿no? O sea, pienso que es importante que sigamos investigando estos temas con la ciencia, pero
muchas veces quienes imaginaron fueron más adelante de lo que las investigaciones después demostraron. Y bueno, también esto es muy importante, la Fundación Borges que hoy lleva adelante Victoria, Mariana Kodama y la familia Kodama, que instan a este diálogo. Si van a la muestra, que cerró la muestra en el centro. No, hasta el 31 de agosto. 31 de agosto van a ver a Borges ahí hablando en la muestra, que si lo hubiéramos visto eso hace 50 años dirían, bueno, ¿qué pasa? Es un espíritu, pero no es una IA. Claro. De manera que vamos a seguir con estos temas, por de pronto a fines de octubre desde Madrid ya nos hemos comprometido a Nacho Brusco, y no sé si Mariana podrá venir, pero quizás en forma virtual, y la idea es seguir investigando en estos temas, ¿no? Que, la física cuántica que intervino el año pasado en este seminario era de la Complutense, y ella finalmente, después de dar algunas pistas que se podían observar desde la física cuántica en estos temas, terminó hablando de religión. Y los religiosos saben mucho de esto, ¿no? Porque, bueno, está bien, dicen que Santa Teresa de Jesús era epiléptica, pero ella decía que hablaba cara a cara con Jesús y con la Virgen María. Bueno, puede que sí, puede que no. Entonces todo esto es una cuestión que seguramente hay que seguir investigando, y me alegro mucho que en este congreso de neuropsiquiatría enfoquen estos temas con estos que son adelantados a nuestro tiempo, Nacho Brusco y Mariana Venderkin. Muchas gracias por la... Solamente agregar que un honor que esté la Fundación Borges acá, así que es un placer. Esperamos que se repita. En el Centro Cultural de Recoleta. En la muestra es un metro cuadrado con... No, el Recoleta es el que está instalado el cementerio de la Recoleta. Ahí, ¿viste? No,